Aquí estamos otra vez con líneas rectas y listos para continuar nuestra conversación sobre el libro de Josué. Eso es. Grabamos un primer episodio y hemos hablado un poco sobre, pues sobre el autor del libro, sobre el contenido, las fechas, y hoy vamos a continuar hablando del libro. Y bueno, Andrés, ¿cuál es el primer tema que queremos comentar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito bueno, a lo largo del episodio mencionaremos varios de los milagros y Josué tiene algunos milagros bastante espectaculares. Si se puede decir que milagros, algunos son más grandes que otros, que es cuestionable, pues aquí hay unos grandes en el libro de Josué. Ah, pues Hombre, nos saltamos incluso el milagro de cruzar el Jordán, que no es poca cosa. Desde luego, o sea, ya tenemos Pero el Mar Rojo y ahora tenemos el Jordán, que es un milagro, ¿no? sí, Es un poco diferente porque el Mar sí, Rojo se abre y aquí el Jordán es como que se corta, sí, pero porque está curioso, fluyendo, claro. curioso milagro porque cuando se corta se hace un pantano, se hace... Y la Sí, pregunta, ¿cómo lo hasta hizo Adán o Dios? algo así, ¿no? Sí, claro. Ajá. Es grande, pero bueno, parece que el milagro de Jericó toma el protagonismo bastante. Así que, hablando de eso un poco, porque hay, claro, hay gente que piensa que qué va, ¿qué va a ser que dan la vuelta a 7 días, ¿no? Y que simplemente se caen. Y bueno, se decía mucho que no había pruebas y claro, lo difícil de Jericó es que está en tierras ocupadas, en Cisjordania, y entonces es muy limitado el acceso que hay. En diferentes épocas ha habido algo, pero bueno, luego entró hace ya bastantes años, entró una arqueóloga o una arqueólogo, no sé cómo se dice, que era, era británica y ella salió del TEL, bueno, salió de esa zona diciendo pues que no había evidencias de ninguna destrucción en el año 1400, 400 y pico. Y en base a sus hallazgos o a su publicación, pues claro, los incrédulos se lanzaron sobre eso como la Biblia, ¿no? Como si eso fuera totalmente demostrado y al final ha sido demostrado que ella estaba totalmente equivocada y quería resaltar de la arqueología tres detalles, tres cosas que se han encontrado que coinciden perfectamente bien con el relato bíblico de Josué. Primero, muros, luego una capa de fuego y luego unos jarrones. En el primer lugar, los muros, dice la Biblia, que cayeron prácticamente sobre sí y todos Sí, alrededor dice de la que ciudad. cada uno entraba rectamente. Exacto, porque al caer los muros, al derrumbarse los muros, el muro creó una escalera natural desde todos los ángulos. Entonces no se penetró la ciudad por un lugar, sino que se entró desde todos los ángulos, porque al derrumbarse los muros, menos un cachito, que fue el donde estaba la casa de Rahab, que también está demostrado que habían casas en los muros, pues todo lo demás, pues se formó prácticamente una rampa y por ahí pudieron subir y otra vez pudieron eh, atacar a la ciudad exactamente como dice la Biblia. Luego, Y comenté también, algo. si Sí, tenemos en sí, sí. cuenta el número de soldados, mirando los pasajes que tienen ya las cifras de los soldados, Ujú. y tú imaginas, pues una cola, una fila de tal número de soldados, y no me extraña para nada que que se llegara a la ciudad y se hiciera Un círculo entero. un anillo que Sí, sí. realmente era atacar Desde todo sitio. íntegramente toda la Sí, ciudad a la vez. sí, 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 pues sí.
Entonces, luego encontraron en lo que se llama la era de bronce, encontraron en esas épocas de 1400, efectivamente han encontrado una capa quemada. Y eso es muy importante porque cuando Israel invadió la tierra prometida, tenían órdenes, bueno, tenían órdenes. Las instrucciones fueron que entrarían a la tierra prometida y tomarían las ciudades sin destruirlas, porque iban a ser sus casas y sus viñedos y todo lo iban a ocupar, no iban a destruir y volver a construir. Pero hay dos casos que son excepciones. Y el primero es el primer caso, el de Jericó, que lo quemaron. Y hay una capa de quemado, de ceniza, en los muros de Jericó. Y también el siguiente pueblo que fue ahí, si os acordáis, en el caso de ahí hicieron esa emboscada y parte del ejército se quedó escondido y cuando salieron los hombres de ahí, pues quemaron la ciudad y por eso Josué y los demás sabían que se había tomado la ciudad. Bueno, esas fueron las únicas dos excepciones, me parece. Igual hay uno en el norte también que se quemó, es posible, pero en general no habían capas de quemadura en absoluto. Así que tenemos lo de los muros caídos, tenemos lo de la capa de ceniza y finalmente se encontraron, y se pueden ver fotos en internet, se encontraron jarrones enormes de tierra, de barro, y estaban llenas de grano. Bueno, el grano era un despojo, era una riqueza que cuando atacabas o tomabas una ciudad, eso no se destruía, eso se cogía y se usaba y era un bien material. Sin embargo, estos jarrones están totalmente llenos. Y claro, también coincide 100% con la Biblia porque esa primera ciudad no debían de coger nada. Todo era digamos, un sacrificio de primogénito para Dios, de alguna manera, y pues coincide también. Entonces, el milagro de Jericó, la historia de Jericó es histórica y sucedió tal y como la Biblia lo cuenta y lo que se pueda demostrar, lo que se puede demostrar de la arqueología, pues efectivamente coincide. Así que no hay por qué tener miedo de que van a encontrar alguna cosa. No, no, al revés. La arqueología siempre confirma los datos bíblicos. Si es que puede hacer algo, lo confirma. Ujú. Muy bien, y bueno, antes de abandonar el tema de Jericó, pues yo quería hablar de otro tema. No es un milagro, pero es un tema que mucha gente pregunta en cuanto al libro. Y tiene que ver Mm. con un personaje pues súper, súper interesante, Rahab. Rahab es un personaje que menos esperamos encontrar en el Nuevo Testamento y de hecho aparece 3 veces en el En Nuevo hebreo. Testamento. Ajá. Aparece curiosamente en el linaje de David, el rey David, que luego después es el linaje de Jesús. Luego vuelve a aparecer en Hebreos y en Santiago. Ahora, Rahab la conocemos casi todos como Rahab la ramera y nosotros empezamos con ese pensamiento, ¿no? ¿Qué pinta una ramera, además de Jericó, en el Nuevo Testamento? Y bueno, ahí tenemos un mensaje de la gracia de Dios Pura que gracia, sí. efectivamente queremos resaltar. Pero muchos preguntan sobre Rahab y comentan que lo curioso de Rahab es que miente. Entonces, bueno, efectivamente conocemos la historia, ¿no? Vienen los espías y los esconde, pero cuando vienen preguntando por los espías, ella miente directamente, dice que no, se fueron hacia las montañas, si vais corriendo a lo mejor los podéis pillar, y se fueron corriendo los soldados efectivamente y así de esta manera salvó la vida de los espías. Ahora, Ujú. ¿qué hacemos con estos? Eso significa que se puede mentir. Eso es la gran pregunta que muchos hacen aquí. Entonces, Ujú. en cuanto a la ética, pues primeramente yo quiero resaltar que la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento, cuando habla de Rahab, nunca alaba a Rahab por su mentira.
le alaba por, primeramente, su fe. Nos dice en Hebreos 11:31 que por fe ella recibió a los mensajeros en paz. Vemos un poco la fe cuando ella habla con los espías y les cuenta, hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho por medio de vosotros y tenemos miedo, pero tenéis que recordarme a mí. O sea, vemos esa fe, esa confianza que tiene en el Dios de Israel, que entiende que es el Dios verdadero. Luego después Santiago nos comenta que en el mismo contexto que Abraham fue justificado por la fe, fue justificado por sus obras en Santiago. El significado ahí es que demuestra que efectivamente cree en Dios como sacrificando a su Obedeciendo. hijo. Es un uso de la palabra justificar que es distinto, distinto del uso de Pablo en Romanos. Muy importante tener ese pensamiento claro. Entonces, en ese mismo contexto habla de Rahab y básicamente la pregunta es ¿cómo sabemos que Rahab creía? Y la respuesta es recibió a los hombres y los envió. Entonces, notamos que en ningún sitio le alaba por haber mentido. ¿Vale? Yo creo que es importante empezar con ese punto. Pero en cuanto a lo que es la pregunta de fondo, que es una muy buena pregunta, ¿es correcto mentir en algún contexto? Hay contextos en que es justificable poder mentir. Y aquí los que hablan de la ética cristiana pues tienen cierta división. Hay algunos que dicen, para la causa de Dios, para el bien de la causa de Dios, una mentira es justificable, y hay otros que van a decir, no es justificable mentir, aunque Dios puede perdonar una mentira. Y yo estaba escuchando un poco sobre ese tema, otros que estaban hablando del tema, y me llamó la atención porque pusieron un ejemplo que pensé es muy bueno el ejemplo. El asunto era un misionero que va a entrar en un país donde no se permite los misioneros. Por ejemplo, en China. ¿Qué hace una persona que tiene el propósito de ir a China a llevar el Evangelio? Entra como persona de negocios, pero cuando entra le preguntan, ¿cuál es el propósito de su viaje a China o su estancia en China? Y contesta, vengo para hacer negocios. ¿Es una mentira? Bueno, entiendo que no es una mentira en el sentido en que va a hacer negocios. Ahora, ¿es la verdad? Pues sinceramente igual no es la verdad, porque igual su propósito no es venir a hacer negocios, su propósito es compartir el Evangelio. Así que me parecía una situación interesante, mucho mejor que si empezamos a justificar si me es permitido mentir a una persona para que se convierta al Evangelio o algo así, que ese viene a ser más bien como manipulación. Pero interesante lo que se plantea. Yo personalmente, yo creo que ese misionero tendría que buscar la manera de decir verdades, aunque igual vela un poco y protege lo que es una verdad superior. O sea, yo voy a entender que la mentira de Rahab no es justificada por Dios, aunque Dios usó a Rahab y mediante su mentira así salvó la vida de los espías, aunque yo personalmente sospecho que quizás había otra manera en que Rahab, con astucia, podría haber dicho verdades y también podría haber guardado la vida de los espías. Pero tengo que reconocer, yo no sé cómo hubiera sido. Yo no tengo Sí, una contestación. son situaciones muy complicadas. Sí, Otra cosa es, claro, estamos hablando de una mujer que es creyente, en algún momento es creyente, pero es incrédula. Ella no sabe mucho de Jehová, lo único que sabe es que Jehová libró a los egipcios, a los judíos de los egipcios, no sabe más. Entonces, para mí es una mujer incrédula que Dios permite que diga lo que quiera
y él sabe que dentro de su plan general, incluso esa mentira, él lo va a poder usar para llevar adelante su plan, aunque él no, en Dios no hay mentira. Hebreos 6 dice que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, es su carácter, por lo tanto, tampoco lo va a sancionar, tampoco va a aprobar la mentira, pero va a dejar que seres que él ha creado con libertad de voluntad, va a permitir que ellos, igual en su pecado, se expresen, pero él va a controlar todo para que su voluntad se haga. Desde luego que él no lo habría organizado de esa manera, pero Dios no siempre viola la voluntad de seres humanos, ni parece que de ángeles también a veces, y les permite hacer su cosa. Pero Él siempre va a asegurar de que de que su propósito al final se lleve a cabo. Yo creo, la historia para mí es maravillosa porque en todo Jericó, en toda la ciudad de Jericó, había una persona, quizás la que menos pensaríamos, había una persona que no solo había escuchado de Jehová, sino que quería conocer a Jehová. Y es una maravilla toda esa historia. Y de qué manera Dios le honra, metiéndole ahí en la genealogía, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, un poco más sobre ese tema, si te interesa, la historia de Corrie ten Boom es una historia súper Sí. fascinante y ya comento simplemente de paso que Corrie estaba convencida que hacía bien mintiendo a los nazis que buscaban a las personas que tenían escondida en su casa. Su hermana, curiosamente, tenía la sensación de que no podía mentir y había por lo menos una ocasión en que dijo toda la verdad y los soldados se fueron y entendieron que estaba sarcásticamente hablando con ellos. Entonces, bueno, eso es un tema, pero definitivamente la historia de Rahab jamás debería ser una excusa para poder mentir, Claro. engañar, falsificar, para manipular o algo así. Desde luego no es el propósito de esta Creo que es historia. Apocalipsis 21:8, dice que los mentirosos no van al cielo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues también queríamos hablar un poco sobre otro milagro, volviendo a los milagros. Andrés, coméntanos un poco sobre lo que ocurre en el capítulo 10 que tiene que ver con un milagro curiosísimo. Sí, bueno, hay varios, hay dos ahí mismo, un poco conectados. Uno es el día largo, cuando Dios extendió el día, alargó el tiempo de alguna manera. Yo honestamente no tengo ni idea de cómo lo hizo exactamente. Hay teorías Sí, más o menos convincentes, pero todos son milagrosos. sí, desde Todos son luego. un absoluto milagro. Y es curioso porque algunos pues ha sido motivo de risa, Mm, porque claro, entienden que si dice que el sol, bueno, la traducción aquí entra un poco también porque algunas traducciones dice que el sol se detuvo en el mm, cielo y mm, las personas empiezan a decir, bueno, si el sol para en el cielo es que la Tierra ha dejado de girar, si la mm. Tierra deja de girar, pues todo lo que hemos aprendido de la física nos dice que, vamos, el universo entero se cae Sí, a cachos ahí. sí. Pero desde luego, parte tiene que ver con la traducción, que no significa necesariamente que el sol para en el cielo, más bien que se alarga o sea, ese tiempo y lo que debería ser que el sol se pone y desaparece, ese día continúa de alguna manera, la luz del sol continúa llegando y por lo tanto ya no tenemos que creer que efectivamente la Tierra dejó de girar en este instante, pero de alguna manera Dios milagrosamente hizo Mm, que se extendiera la luz del día para que, para que se pudiera mm, derrotar al enemigo. Entonces muchas veces hablamos del día largo,
Pero yo creo que es también importante notar que igual tenemos también que hablar de una noche corta. Si me Vale. entiendes, ¿no? O sea, Sí, si Dios alarga el día, no necesariamente significa que tienes una noche igual de larga. Igual, Dios tomó sí, de no la lo comenta. noche y lo dio al día. Y Dios Sí, sí que puede hacer esto. Y podemos suponer, ¿no?, que igual Dios hizo un milagro para que la luz del sol siguiera pues alcanzando esa tierra donde normalmente por los rayos del sol no llegaría a esta parte de la tierra, estaría en la noche, pero esa noche era diferente y la luz llegó y era como lo que ocurre muy al norte, en Alaska y sitios así, donde en verano el sol no se pone. O sea, sí, sí que baja debajo del horizonte, sí. pero no se hace de noche en ningún momento y de repente ahí está el sol otra vez. Entiendo algo así. El mes pasado, cuando volví de mis padres en Washington, cogí el vuelo en Seattle y terminé en Frankfurt y nunca se bajó el sol del todo. Llegó hasta abajo, pero no se perdió. La primera vez que recuerdo eso en todos mis viajes. Por la altura del avión y por donde fuimos, pues no. En cuanto a los milagros grandes, pequeños, Jericó, tenemos el granizo de 45 kilos y tal. Si entendemos que la, el universo es un sistema perfecto que Dios creó. Dentro de este sistema están las leyes naturales que funcionan perfectamente bien y todo funciona como una máquina muy bien diseñada y engrasada. Pero si por fuera de este sistema está el Dios eterno y Él, cuando quiere, puede penetrar desde fuera con las leyes que Él quiera, las leyes del universo, literalmente no hay nada imposible. Y, en fin, para mí no, una vez de que entiendes que Dios está por encima, por fuera, o sea, superior y completamente santo, separado del universo, los milagros dejan de tener ninguna dificultad en absoluto. Simplemente algunos son más difíciles de entender desde nuestra perspectiva, pero no el hecho de que sucedan, sino simplemente, vaya, ¿cómo lo ha hecho? Así que para mí, ya sea el Mar Rojo, como sea el Señor caminando sobre las aguas, para mí uno no tiene más dificultad que otro. Es el Dios eterno entrando dentro de un sistema perfectamente funcionando, que es el universo en que vivimos, y él interfiere momentáneamente y hace lo que quiere. Y vamos, otra cosa, tema con los milagros. eh, ¿Dónde lo tenía? Lo tenía por aquí apuntado en algún. Ah, sí, tío. El tema no de milagros, sino de lo imposible. Se suele hablar de que "Buah, eso es imposible. ¿Cómo va Dios que hacer eso, no?". Claro, la palabra imposible es muy relativo. Es muy relativo. Yo pienso en los días de Cristo, si alguien hubiese dicho que tú puedes estar en Japón y yo aquí en la península y podemos hablar en tiempo real, alguien en los tiempos de Cristo diría, no solo imposible, que estás loco. O sea, es una locura, no solo una imposibilidad, eso es una locura. Hoy en día, ¿quién diría eso? ¿No? O poder volar, que el hombre va a poder volar, ¿no? Imposible, no. Es imposible hasta que se haga y entonces ya no es imposible, ¿no? Y tenemos sacar del sol la energía del sol y convertirlo en energía que podemos usar, eso es fantasía, eso sería ciencia ficción hace pocos siglos. Así que lo que es imposible o no, eso es muy relativo. En fin. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un último tema, que es un tema que algunos proponen como dificultad para el libro, y Mm, tiene que ver con el mandamiento de Dios de destruir, de matar a todos los que están en la tierra.
algunos lo plantean así. em, Dios ha mandado un genocidio. Ujú, Y eso es una gran dificultad en cuanto al libro. Y si alguien está hablando contigo y a lo mejor tiene pues esa queja y te lo saca, pues vamos a hablar de este tema un momento. ¿Qué ujú, podemos decir en cuanto a eso? Y para mí, para contestar esto, es sumamente importante ponerlo en el contexto del Pentateuco. Y entonces volvemos atrás al Levítico. El libro de Levítico 18, versículo 27. Dice así, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ese ujú. pensamiento de que Dios estaba ya harto de las abominaciones de las naciones y por lo tanto manda a su pueblo no a hacer un genocidio. Un genocidio está motivado normalmente por el odio, por la superioridad, supuestamente, de un pueblo sobre otro, pero aquí tenemos un juicio de Dios. También vemos en Deuteronomio 9:5, dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Estos Ujú, pasajes nos dan una perspectiva diferente, que es un tema de juicio. Y entonces tenemos que entender, Dios es el creador del ser ujú, humano. El ser humano no tiene derecho de tomar la vida de otro ser humano, porque ujú. el ser humano no es el creador de otro ser humano. Pero Dios es el creador. Dios tiene derecho de juzgar y de hecho, si llamamos lo que ocurre en el libro de Josué un genocidio, pues voy a decirlo, pero es un poco fuerte decirlo. Hay otro genocidio que nos queda por delante. Se llama el juicio del gran trono blanco. Y Dios va a echar al infierno a todos los que han rechazado a Cristo como su Salvador. Y en ese sentido, no es en ningún momento por odio o por, no sé, algún deseo de Es pura rayar. justicia. Ujú, Es justicia. Y Dios lo ha advertido y Dios lo ujú, hará un día. Entonces entiendo que también Dios había enviado profetas. Vemos, por ejemplo, el caso curioso de Balaam, ujú. que Dios mediante, cuando lleguemos a hablar del libro de Números, tendremos que hablar de Tela. Balaam, fascinante personaje, pero es un Sí. personaje que está allí en estos pueblos y es un Ujú, profeta de Dios. Dios había mandado una advertencia y sin ujú. embargo ese pueblo no había escuchado esa advertencia y viene el momento del juicio. Ahora, Dios utilizó a Josué y al ejército en este juicio y eso vamos a recordar que esto no tiene paralelo con nosotros. Al cristiano Dios no nos ha llamado, quiero decirlo claramente, no nos ha llamado a hacer juicio, porque Él hará el juicio. Eso Pero es. aquí en este pasaje sí que tenemos un caso en que Dios utilizó al pueblo de Israel para hacer juicio contra las naciones que lo habían rechazado. Ujú. Dos cosas añadiría. Primero, el Señor había esperado durante siglos, les había dado tiempo y lo único que hacían estas naciones era ir de mal en peor, de mal en peor, y hasta que ya llegó el momento cuando Dios dijo basta ya, ¿no? Pero antes, siglos antes había dicho, todavía no ha llegado hasta el límite el pecado de ellos. Y luego, para volver más atrás aún que el Pentateuco, para coger contexto en cuanto al ser humano y su pecado y su rebelión, siempre vuelvo a Génesis 1:26. Dios hizo al hombre a su imagen, con una autoconciencia y con un deber moral de buscar a su creador y en vez de buscar al Creador,
amar al Creador, como por cierto Rahab buscaba a su Creador y ella estaba en la tierra prometida. Pero en vez de usar esa facultad de voluntad libre y esa facultad de moralidad voluntaria, en vez de hacerlo para buscar a Dios y honrar al Creador, el hombre individualmente ha rechazado a su Dios y ha dicho, no quiero saber nada del Dios de Israel. Así que estas naciones no eran pobres inocentes, eran personas absolutamente eh, comprometidas con luchar contra el Creador. Y yo creo que así lo has dicho tú también, pero tenemos que entender que estas personas no eran inocentes en ningún sentido, eran hechos a la imagen de Dios luchando contra su Creador. Así es. Bueno, para ir terminando para hoy, Ujú. la semana Versículo pasada favorito. o en el episodio anterior, Andrés, tú has compartido uno de tus textos favoritos y yo quería compartir, pues estaba entre dos, por supuesto, también tenía el de 1:8. pero bueno, pero quería compartir algo de Josué 5, que curiosamente, justo antes de la batalla de Jericó, aparece un mensajero, un ángel curioso. Nos dice en el 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bien, ese es el contexto. Ahora viene mi versículo. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. Ujú. Y dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Primeramente quiero comentar que aquí tenemos un momento que conecta a Josué con la experiencia de Moisés. Ujú. Ese es el arbusto en llamas, aunque no Ujú. es un arbusto ni está en llamas, pero es un encuentro cara a cara Ujú. Eso con es. ese ángel de Jehová. Ujú. Pero me llama la atención, dice, ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Y me encanta, dice, ninguno. Y lo importante es recordar que nosotros solemos pensar así, ¿no? Que Dios está a mi lado, Dios está por mí. Y efectivamente, tenemos este lenguaje en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo interesante no es que Dios esté por nosotros en ese sentido, es que en qué lado estamos nosotros. Es importante que nosotros estemos a favor de Dios. Y Ujú. entonces, pues este pasaje me llama la atención y esa actitud de Josué que vimos, Andrés, tú has compartido el capítulo 1, pero lo vemos aquí, Josué postrándose en tierra y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ahí está Josué diciendo, vale, yo quiero estar en tu equipo. En tu campo. Exactamente. Y eso es un mensaje precioso para nosotros. Y así que, Ujú. bueno, quiero dejar ese mensaje con vosotros, con el tema del libro de Josué, esa importancia de buscar estar donde el Señor quiere que estemos, que nosotros obedezcamos al Señor y que Él nos use en su Ujú. voluntad. Bueno, Ujú. Andrés, si quieres, bueno, ¿algún otro comentario? No, Bien, Josué es un libro tremendo. pues A leerlo y a fantástico. estudiarlo. Pues, ¿por qué no nos guías en oración y terminamos? Vale. Muy bien. Gracias, Señor, por cada uno de los libros de tu gran libro, Señor, que nos has dado para enseñanza, para saber cómo vivir, qué no hacer, qué sí hacer, Señor, para agradarte. Gracias por la obediencia y la actitud de Josué, aunque a veces también era hombre de carne y hueso y tenía sus luchas y en alguna ocasión no tomó buenas decisiones, pero era un hombre que te amaba y que buscaba la verdad
y quería servirte y hacer tu voluntad siempre. Que seamos nosotros también así. Gracias por este tremendo libro y esperemos, Señor, que algunas de estas observaciones hayan sido de bendición y de exhortación para algunos de nuestros hermanos viendo el episodio. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues entonces nos despedimos y hasta Agur. el siguiente episodio. Hasta Muy bien. luego.